casi ningún sitio sea puntual, pero eso no está bien. Así que llego tarde, que aprendan. Y voy para abajo. Bueno. Tengo aquí a mi izquierda a Nacho, algunos de ustedes lo conocen ya. Lo he dicho Nacho de entrada, pero se llama Ignacio Andrillo de Hartfeld, entre paréntesis Nacho. Nacho lleva unos años viviendo en Córdoba y viene por aquí mucho y tal, por eso es una persona conocida para muchos de nosotros. Pero por si alguien no sabe nada, les voy a resumir rápidamente la formación y el trabajo que ha hecho en grandísimas líneas. Me lo ha contado ahora primero, y si no. Nacho estudió, para empezar, en el Colegio de los Jesuitas, punto bueno Nacho. El Colegio de los Jesuitas de Indauch, Bilbao, él es de Bilbao, nació en Bilbao. Estudió en la Universidad del País Vasco Educación Social, para empezar. Después estudió Teología en Roma, en la Universidad Urbaniana. Hay varias universidades de la Iglesia allí. Y más tarde Psicología en la UNED. Le dio por estudiar. Y además remató con 2 másteres en la Universidad de Valencia. Uno, esto me interesa subrayarlo porque da un poco el tono en que él se mueve. Uno sobre la atención a los alumnos de altas capacidades y otro sobre los alumnos, la atención a los alumnos con fracaso escolar. Problemas de un tipo o de otro. Con ese bagaje de formación, pues ha trabajado, yo diría, resumiendo, en 2 líneas que son compatibles. Una sería educación no formal con vulnerables. No formal, por si alguien no ha pensado eso nunca, es la educación que se imparte acá y allá a personas que no son ir al cole o ir a la universidad de manera oficialmente organizada, sino a veces en barrios se dan formación sobre algo, lo que sea. En concreto, por ejemplo, él ha estado en ambientes de personas vulnerables donde ha estado colaborando en formación. Por ejemplo, niños de la calle en México, comunidades indígenas en Guatemala, migrantes haitianos en República Dominicana, son vecinos, los 2 países son vecinos, se dan las faltas quizás, pero están en la misma terreno. Y en centros de menores en España. Son sitios todos problemáticos. Ahí hay trabajo que hacer. Y en otra línea, la segunda línea sería más normal, digamos, para entendernos, que es la labor de un profesor y orientador en colegios concertados españoles, supongo. Actualmente trabaja en la Universidad Loyola Andalucía, con sede en Sevilla y sede en Córdoba, que es donde él está, y también ahora sede en Granada. Es responsable de la pastoral, básicamente aquí en Córdoba, si no me equivoco, y imparte también una asignatura de teología. ¿Cuál, Nacho? Acontecimiento cristiano. Acontecimiento cristiano. Yo de todo esto que he traído saco una especie de foto, un poco más general, y es que Nacho tiene una clara inquietud humana y apostólica. Claro, porque todo lo que ha estudiado y trabajado tiene un poco ese matiz, y eso, a mi juicio, pues, es muy valioso. Trabaja actualmente con jóvenes en Córdoba, aparte de su trabajo que hace en la universidad, pero con grupos de jóvenes. Aquí se reúnen de vez en cuando, según los ritmos de los jóvenes son un poco variables. Si hay exámenes no aparece nadie, si no hay exámenes puede que aparezca. Y además organiza con ellos, si me equivoco, Nacho, tú me dices, no, eso está equivocado. Encuentros de varios días en Loyola, en Manresa, no sé si en Javier alguna vez. No. Pendiente entonces. En Roma, efectivamente, que yo sepa, les da ejercicio o algo parecido. Bueno, conoce los ejercicios porque yo lo he oído hablar alguna vez y algunos de ustedes también, y tiene un bagaje ignaciano considerable. Algunos de ustedes lo conocen, aparte de haberlo visto aquí alguna vez,
porque este Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo habló para nosotros en la iglesia, básicamente aquí el jueves, porque la iglesia estaba muy liada con cosas de posible hermandad, posible salida de la hermandad, que después no salió, pero bueno, era un día y no cómodo para eso. Nos vinimos aquí, luego el viernes y sábado por la mañana lo escuchamos en la iglesia. Y la verdad, yo no soy su padre para decir, vale mucho, muchacho, pero el hecho es que vino aquí un grupo de gente más o menos considerable el jueves, el viernes hubo más gente y el sábado hubo más gente. O sea que parece que la gente viene con gusto. Hoy vamos a disfrutar de una charla que nació entre los dos. Bueno, nació de él básicamente, pero yo le dije un día, estoy previendo unas charlas y tal, una serie sobre el velo rasgado. Y como es un atrevido, dice, ese tema me interesa, yo la puedo dar. ¿En serio? Sí. Acabado. Averiguado. En medio minuto lo averiguamos. Y vamos a ver lo que cuenta. Pero yo espero que va a ser interesante, está clarísimo. ¿Me dejo algo atrás? Nada, es hora. Muy bien, pues los dejo con él. O sea, les dejo a ustedes con él. Y aquí con ellos, que son peligrosísimos. Tiempo tenemos básicamente 1 hora hasta las 9 más o menos. Así que acabarán de ir. Si hay alguna pregunta o algo, y si no tiene tiempo, pues no pasa nada. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Me escucháis bien, verdad? Sin problema. Vale. Bueno, como decía Juan Luis, la charla surgió así en una reunión. Él dijo, me gustaría resolver los rasgados, yo dije, yo me apunto, y no volvimos a hablar de qué consistía este tema. Entonces, hay una expectación, según he escuchado por ahí, a ver de qué va el tema, y ahora lo veremos, porque nadie sabe exactamente de qué va. El cartel que pusieron tampoco explicitaba nada, no daba contenido, así que creo que puedo tirar por donde quiera, ¿no? Así que, según vaya viendo las caras, voy cambiando si veo que no gusta de lo que hablo. Vale. El velo rasgado. En primer lugar, yo creo que vamos a explicar a qué nos referimos, ¿no? Seguramente os sonará esta idea del velo rasgado porque es una expresión o algo que sucede que encontramos en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Marcos, que como recordáis es el primero que se escribe, de él copian después Lucas y Mateo, nos dice en el capítulo 15, versículo 18, versículo 38, que cuando Jesús muere, en el momento de la muerte de Jesús, ocurren dos fenómenos, ¿vale? Uno es que el centurión que está allí, vigilando, ¿no?, el momento de la crucifixión por orden de Pilato, exclama, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y dice, bueno, pues vale. Eso, dentro del contexto bíblico, nos quiere mostrar que los pueblos paganos reconocen antes que el pueblo judío al cual pertenece Jesús, reconocen que es el Mesías. Entonces todo el Evangelio de Marcos nos va mostrando así como con misterio, ¿será el Mesías, no será el Mesías, será el Mesías? Y finalmente, en el momento final del Evangelio, dicen, es el Mesías, pero el que lo dice es alguien que no pertenece al pueblo judío, ¿vale? Ese es el primer caso. Y lo otro es que dice que en ese momento, depende de los evangelistas, nos cuentan diferentes fenómenos, ¿no? Que hay un terremoto, que se hizo de noche, un eclipse incluso, ¿no? Se insinúan cosas así, y dice que el velo del templo se rasgó en dos. Vale. ¿Qué significa eso? Obviamente, el velo del templo seguramente no se rasgó en nada, es una forma de expresar el evangelista una realidad en la que vamos a intentar meternos en el día de hoy. Para poder entender qué significa ese velo del templo, voy a explicar un poquito cómo era el templo, ¿vale? Luego me detendré más, pero ahora solamente a modo de introducción. ¿Cómo era el templo de Jerusalén? El templo estaba formado como por estratos, en diferentes patios. Había un primer patio al cual podían acceder todo el mundo, fueras judío o no judío, ¿no? Pues, para contemplar el templo, la maravilla del templo y tal, bueno, digamos como un lugar para turistas incluso, ¿no? Había un segundo patio al cual podían acceder las mujeres judías, ¿vale?
tenían como un segundo nivel, que bueno, son más importantes que los que no profesan nuestra fe. Bueno, ahí está. Después había un atrio para los hombres. Entonces había otro patio al cual podían acceder solamente los hombres. No vamos a entrar en detalles, pero bueno, esto siempre ha sido así, ¿no? Que en casi todas las religiones pues la mujer ha estado un poco más relegada. Entraban los hombres. Y después estaba el templo, donde entraban solamente los sacerdotes. Es como otro nivel. Cualquier parecido con la Iglesia Católica... Bueno, seguimos. Al templo entraban solamente los sacerdotes, pero dentro del templo había dos partes. La parte en la que podía entrar cualquier sacerdote y la parte en la cual solamente entraba el sumo sacerdote, como si fuera el Papa para nosotros, ¿vale? El más importante de los sacerdotes entraba ahí. ¿Y para qué entraba? Entraba solamente una vez al año con motivo de la fiesta de la expiación, o el Yom Kippur. Es una fiesta en la cual se mataba un cordero y se ofrecía como sacrificio para la expiación de los pecados del pueblo. Era como, ha pasado un año, Señor. No sé si nos hemos portado muy bien. Vamos a hacer un poquito de examen del año y efectivamente no nos damos cuenta, somos pecadores. Entonces vamos a matar un cordero y ofrecemos la sangre, ¿no? Entonces entraba el sumo sacerdote y entraba allí a ofrecer aquello como signo de pedir perdón para ver si Dios les concedía un nuevo año de gracia. La puesta en escena era espectacular, ¿vale? O sea, os tenéis que imaginar eso. Mucha gente allí, era la gran fiesta del pueblo judío y era, ¿tendremos un nuevo año de gracia? Cuenta la tradición, algunas leyendas que no están del todo comprobadas, pero que tienen sentido con esto que digo de la puesta en escena. Que ese sumo sacerdote entraba incluso atado con una cuerda. Porque si Dios no aceptaba la ofrenda, caería un rayo y lo mataría. Y entonces sería como signo de Dios no ha aceptado esta ofrenda. Y entonces, claro, como no se puede entrar a ese Santa Santorum, al Santo de los Santos, al lugar íntimo, no había forma de sacar el cadáver. Entonces se sacaba tirando de la cuerda. Dicen los especialistas que esto primero nunca ocurrió porque obviamente nunca se moría el sumo sacerdote, ¿no? Y otra que esa leyenda pues viene de ahí, como para darle importancia. Sea como fuera, os tenéis que imaginar la gran expectación que había, todo el pueblo esperando, y esto es como en los programas de televisión, cuando te dicen si han ganado o no han ganado. ¿No? ¿Habéis visto este de Telecinco que se van encadenando palabras y que justo cuando es el final hacen un zoom a los participantes? Pum, pum, pum. Y estas se ponen que digan ya quién ha ganado o no. Bueno, pues esto era igual. El sumo sacerdote entraba, hacía la ofrenda y se hacía esperar. Como una novia, ¿no? ¿Vendrá la novia? ¿No vendrá la novia? Lleva 20 minutos de retraso. Pues esto era así. ¿Habrá Dios aceptado la ofrenda? ¿No la habrá aceptado? ¿Qué pasa? Y todo el mundo ahí esperando y entonces salía el sumo sacerdote. Levantaba las manos y decía, ¡oh! Dios ha aceptado nuestra ofrenda. Tenemos un año más de gracia. Y la gente se rompía las manos aplaudiendo, ¿no? O sea, era un momentazo aquello. Entonces, pues, se genera como mucha expectación de qué hay detrás de ese velo del templo que separaba el lugar de los sacerdotes del lugar, el Santa Santorum, ¿no? El lugar santo. Y ese lugar lo único que tenía es la presencia de Dios. Luego me detengo un poquito más en esto, ¿vale? Entonces dice el Evangelio que cuando Jesús muere, ese velo se rasga. No era un velo cualquiera, ¿no? Cuando pensamos en la palabra velo nos imaginamos una cortina, ¿no? Más o menos translúcida, ¿no? Que algo te deja entrever, algo como suave, ¿no? Parece que no era tan suave ni tan cortina. Debía tener de entrada 25 metros de alto. Esos son 7 pisos, ¿vale? O sea, bueno, os imagináis una cosa así, ¿no? O sea, ¡guau! Hasta arriba. Y como un puño de ancho, ¿no? Entretejida con hilos, con muchísimo cuidado, pero una cosa muy grande. Más parecía una puerta que una cortina, ¿no? Pero la idea es que vela, es decir, que no deja ver lo que hay al otro lado, ¿no? Que tapa de alguna manera, aunque de otro modo también insinúa. La idea del velo es muy interesante porque nosotros, por ejemplo, también lo utilizamos en
el rito matrimonial. Se usa cada vez menos, ¿no? Pero la novia suele ir a la celebración de su matrimonio velada, ¿sí? Va con un velo. Lo que pasa es que como es muy incómodo, pues a veces ya no lo llevan y tal, o no se hace el rito tal cual. Pero el rito es muy bonito, porque el rito es que tú, que eres el novio, no conoces a tu novia hasta que sea tu esposa. Esto los que estamos casados lo entendemos clarísimamente, ¿no? No es lo mismo la novia que la esposa. Y por eso viene velada. Tú no sabes quién es, ¿vale? Y en el momento en que el sacerdote consagra esa unión que se dan el uno al otro, y dice, ya sois marido y mujer, se le levanta el velo a la novia y a la esposa, y ahora es cuando por fin la reconoces, ¿vale? Entonces, lo que es la parte de la simbología es muy bonita y la utilizamos también nosotros, ¿no? Esa idea del velo en el rito matrimonial. O lo utilizamos también el Viernes Santo, en la liturgia de la adoración de la cruz, cuando se hace bien, no doy nombres, el crucifijo que se adora tiene que ir velado también. Va tapado con una tela y se van haciendo una serie de oraciones y se va desvelando. Porque tú no conoces el amor de Cristo hasta que no lo contemplas en la cruz. Esta sería la idea, ¿no? Entonces, vale, tú has oído hablar de Jesús, hemos recorrido todo el año litúrgico con el tiempo ordinario, hemos ido hablando de Jesús, sus parábolas, sus milagros, su caminar sobre las aguas, su multiplicar los panes, pero hemos llegado a la Semana Santa, hermano. Y en la Semana Santa vas a descubrir toda la pasión, ¿vale? Y después de leer en la liturgia toda la pasión y contemplar lo que ha sufrido Cristo, te voy a ir desvelando la imagen del crucificado. Y tú reconocerás qué es el amor, ¿vale? Entonces, el velo lo que hace es insinuar lo que es el amor, y hasta que no lo desvelas, no sabes lo que es el amor. Por eso, la charla debería llamarse el velo rasgado y el amor desvelado. Cuando el velo se rasga es porque Jesús en la cruz nos desvela cuánto nos ama. Esta sería la idea. El amor de Dios se nos ha manifestado en Cristo crucificado. Y al reconocer a Cristo crucificado, ya no hay velo. De repente ya ves a la novia, ya ves al novio, como quieras, ¿no? A Jesús, al amor, lo ves desvelado. Esta sería la idea. El pueblo judío, y yo creo que nosotros también, el pueblo judío en la antigüedad, ¿no? En el tiempo bíblico, y nosotros también tenemos como esa idea de que Dios está velado. Es decir, a Dios no somos capaces de verle continuamente, ¿no? O de reconocerle en todos los sitios y en todas las cosas. San Ignacio tiene una expresión muy bonita que todos conocemos, que es hallar a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. ¿Cuántos de los presentes somos capaces de hacer eso? Pues ahí la llevamos, ¿no? Pero deberíamos ser capaces. Entonces, sentimos como que Dios está al otro lado de un velo, que no sé qué tan ancho, tan opaco, tan translúcido, tan transparente es para cada uno. Pero el ser humano percibe la trascendencia, lo espiritual, percibe a Dios como al otro lado de un velo, ¿no? Y entonces hay experiencias, hay momentos en los que sientes como que ese velo se rompe y que entonces puedes verle. Pero como que está ahí, al otro lado, como que no lo terminamos de ver. Y no son dimensiones distintas. A mí me gusta la expresión que utiliza nuestro compañero jesuita Javier Meloni, que él no habla de otra realidad, sino que habla de más realidad. Es la misma realidad, pero ampliada, ¿no? Cuando tú eres niño y vives aquí en Córdoba, pues igual no sabes dónde está Alcolea, y está ahí al lado, ¿vale? Pero tienes que salir y verlo. O no sabes dónde está Palma del Río con sus naranjas, o no sabes dónde está el Castillo de Almodóvar, porque no has salido de tu circuito pequeño, ¿no? Pero esa realidad está ahí, no es otra realidad, sigue siendo nuestra Córdoba. Pero si no sales, no la ves. Bueno, pues esta expresión de Javier Meloni va en ese sentido. Yo no he hecho nada. No quiere que hable de este señor. ¿Cómo?
¿Ahora sí? Vale. Bueno, otro día haremos una charla sobre la censura de los jesuitas. Bueno, entonces, cuando no les gusta a algún hermano, corten el micrófono. Más realidad, no otra realidad, sino más realidad, ¿no? Hay una oración muy bonita del profeta Isaías, al final del libro de Isaías, en el capítulo 63, tiene una expresión que utilizamos en la liturgia en Adviento muy bonita, que es: ojalá rasgaras el cielo y descendieras. Es una petición, ¿no?, que en Adviento, cuando estamos diciendo ven Señor Jesús, ojalá rasgaras el cielo y descendieras, haciendo temblar en tu presencia las montañas, como cuando el fuego quema las zarzas o hace hervir el agua. Entonces todos conocerán tu nombre y las naciones temblarían ante ti. Eso dice el profeta Isaías. Me parece muy bonito. Ojalá rasgaras el cielo y descendieras. El evangelista Marcos utiliza el verbo rasgar 2 veces en su evangelio. Una es cuando el templo se rasga y la otra es cuando dice que Dios rasgó el cielo en el momento del bautismo de Jesús. El verbo que utiliza, esquizo, significa eso, rasgar. Es como hay una leve tela, velo, que está ahí en el cielo y que en el momento del bautismo se abre y Dios se manifiesta y dice: este es mi hijo amado, estoy contento con él, escuchadle, le quiero. Entonces, bueno, como que tenemos que acceder a eso. Bueno, pues ya sabemos lo que significa el velo rasgado, ya nos hemos enterado de cómo era el velo, ya se rasgó, ya está. Yo creo que hasta aquí la charla, con esto nos valdría, ¿no? Digo yo. La cuestión es qué hacemos con esta información. Porque te vas a la casa, haces una tortilla de patatas ¿y qué? ¿En qué hemos avanzado? No, pues vino Nacho y nos contó lo del velo, lo de la novia. ¿Y algo más? Sí, dijo algo de la cruz, pero no me enteré. Pues échale cebolla a la tortilla. Vale. ¿No? O subes ahora en el ascensor con el vecino y tú todo interesado. Hay que ver lo interesante, que es lo del velo rasgado. Y el vecino dice: hay que llevar al administrador, que ya se escapa otro loco. Y luego salimos de las noticias. No, parecía buena persona, pero empezó un día a hablar del velo rasgado y ya asesinó a no sé cuántos, ¿no? O llegas a casa con tranquilidad, está tu marido ahí viendo el fútbol, y le dices: pues no sabes tú lo que nos han contado de la cortina esta que se rompió en el templo. Y te dice: pues vete a Cazorla, ahí en Ronda de los Tejares, a ver, de una cortina nueva para los jesuitas, pero ya está bien de hacer donativos a la iglesia, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esta información? Este sería el tema interesante. La pregunta fundamental es si ese rasgarse el velo significa que todos tenemos acceso a Dios, que ya no hace falta ir avanzando patio tras patio, que no hace falta ser sacerdote, que no hace falta ser nadie especial para poder tener ese acceso a lo más sagrado. La pregunta fundamental es: ¿tú sientes que tienes acceso directo a Dios sin ninguna mediación? Y este es el punto. Si cada uno de nosotros sentimos que tenemos un acceso directo a Dios sin ningún tipo de mediación, sin necesidad de sacerdotes, sin necesidad de catequistas, sin necesidad de que venga yo a dar ninguna charla, sin necesidad de estampitas del Padre Arrupe, sin necesidad de nada, ¿tengo acceso a Dios directamente? Esta es la cuestión. O todavía distingo entre realidades sagradas y realidades profanas, realidades que son de Dios y realidades que no son de Dios. Esta es la cuestión. O todavía para mí la oración hay que hacerla en el templo, porque la que haces en casa no vale igual. O todavía para mí, no sé, necesito los sacramentos, que los necesitamos, cuidadito, que nadie piense otra cosa, pero necesito todo eso. ¿Tienes acceso directo a Dios o no? Esta es la cuestión. Entonces, lo que os propongo es, hagamos un pequeño itinerario para entender cómo se construyó esa idea de velar a Dios
de separar el espacio sagrado del espacio profano, cómo Jesús se carga eso y cómo nosotros hemos vuelto a construirlo y necesitamos volver a rasgar ese velo, ¿vale? Esa sería la propuesta para continuar. Entonces, lo primero que diría es ¿qué es un espacio sagrado? ¿Hay espacios más sagrados que otros? ¿O todo es sagrado? Pero dice, pues sí, hay espacios más sagrados, ¿no? Un templo es más sagrado que la Plaza de las Tentillas. Piénsalo. ¿Seguro? ¿Por qué? No digo yo que no, pero digo que pensemos. Hombre, celebrar la Eucaristía es más sagrado que celebrar el cumpleaños de mi hijo el mayor, ¿no? Eso está claro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Celebrar la vida de tu hijo primogénito no es sagrado? Bueno, sí, pero otro es más sagrado. ¿Se puede ser más sagrado y menos sagrado? Ostras, no lo sé. Y eso nos hace pensar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo sagrado y qué es lo profano? ¿Hay algo profano? El Salmo 19 dice muy bonito: los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia su mensaje, sin que hablen, sin que pronuncie su voz, el día al día le pasa el mensaje y la noche a la noche se lo susurra. O sea, toda la creación nos habla de Dios. ¿Hay algo en la creación que no sea sagrado? Es posible que no. Toda la creación nos debería hablar de Dios. ¿Toda la creación nos habla de Dios? Pero es verdad que vivimos una separación de todo ese espacio sagrado que el libro de Génesis nos lo cuenta muy bonito. ¿Recordáis en el capítulo 3 aquel pasaje de Adán y Eva, ¿no? En la cual ellos vivían tranquilamente en el Edén, en el paraíso, y dice que la presencia de Dios era continua y era amistosa. Dice que por las tardes, a la hora de la brisa, Jehová, Dios, bajaba a echar el ratito, ¿no? Pues, ¿qué hace Dios por la tarde? Echar el ratito con Adán y con Eva, y se contaban sus cosas, y cómo te ha ido. Pues hoy le he puesto nombre al tigre, pero había dos, yo no le he puesto, pues tú de Bengala, y ya está. Hoy he descubierto el ornitorrinco. Dios mío, tienes mucho sentido del humor. Lo has hecho con cosas que te han sobrado, ¿no? Un pico por aquí, es mamífero, pone huevos. ¿Esto qué es, señor? Y hablaban de esas cositas y se reían, ¿no? Y contaban algún chiste de gente de Murcia. No, Murcia todavía no existía. Bueno, ¿vale? El pasaje nos dice muy bonito que Dios y el ser humano, el hombre y la mujer, convivían agradablemente y que pasaban las tardes juntos, pero que hay un momento en que desconfían de Dios y rompen esa unión. Y entonces son expulsados, no es que sean expulsados de un sitio, sino que ponen un velo, dejan de ver en toda la creación, a Dios. Y eso es lo que les separa. Sin embargo, el ser humano, yo creo que con poca sensibilidad que tengamos, somos capaces de reconocer que hay algo sagrado, algo de misterioso, algo de Dios en todo lo que nos rodea. Este es el bosque de Urquiola. Algunos hemos crecido por allí. Yo me he criado jugando en ese bosque, cerca de Bilbao. Tiene algo de misterioso. Bueno, hombre, la foto está bien hecha para que parezca más misterioso. Pero tiene algo de misterioso. Cuando tú te internas en un bosque, ¿no? Todos hemos estado alguna vez en un bosque. Te internas en un bosque, la luz, cómo entra a través de los árboles, un poquito de niebla, las hojas caídas, te hacen como, aquí hay algo más. Y te hace intuir una presencia de algo más grande. Si eres capaz de descubrir a Dios en eso, enhorabuena, porque por ahí va la cosa. Pero el hombre y la mujer primitivos ya fueron capaces de descubrir en los bosques que algo de la trascendencia había, algo de la divinidad. En lo que les rodeaba, descubrían a Dios. O en las montañas, encima de ese bosque están estas montañas. Esta es la crestería de la moto. Es un monte sagrado, para mí es un monte sagrado. Yo he tenido experiencias ahí súper bonitas. Yo he celebrado la misa en lo alto de esos picos cuando era un chaval. Íbamos con el colegio y nos llevaban ahí los jesuitas
y de noche hemos celebrado misa allí. Es un lugar donde yo tengo experiencias religiosas muy bonitas, pero este ha sido un monte sagrado para los vascos siempre. Ahí la mitología vasca nos cuenta que vive Mari. Mari es la dama del Amboto, forma parte de la mitología, una de las deidades de la mitología vasca. Porque cuando uno se acerca a estos montes, su grandeza te hace intuir que hay algo más. Y te hace hacerte preguntas sobre lo pequeño que tú eres y lo grande que son los montes. Y dices, wow, hay algo de sagrado en la montaña. Hay algo de sagrado en la montaña, hay algo de sagrado en los bosques, hay algo de sagrado en las cuevas. Yo crecí haciendo excursiones a las cuevas de Santimamiñe. Y cuando entras en una cueva, el misterio te abre al fondo. Pero recordad que ahí fue donde empezó nuestra historia, pintando en las paredes. ¿Y qué fue lo primero que se pintó en las paredes? Lo que no sabíamos expresar con palabras. Esas deidades, esas divinidades, esa trascendencia que aquellos lugares evocaban. Y eran lugares también de culto, donde se hacían rituales como para poder entender cuál era el sentido de la vida, por qué estamos aquí, por qué nos protegemos de los animales, por qué nos ayudamos. Y donde se hacían ritos funerarios cuando se moría la gente. Entonces, las montañas, las cuevas, los bosques eran lugares sagrados. Mucho tiempo después descubrí este lugar, el lago Atitlán en Guatemala, un lugar espectacular. Es también un lugar sagrado para los indígenas. Por la tarde, igual que en el pasaje del Edén, sopla la brisa, ahí sopla el viento muy fuerte, pero es una cuestión totalmente climatológica. Y sopla tan fuerte que los barcos no pueden navegar. Hay todo pueblitos alrededor de ese lago, que está rodeado de volcanes, es espectacular. Y los barcos no pueden salir, o las barquitas no pueden salir por la tarde, porque el viento genera unas olas, no recuerdo cómo lo llaman en la lengua de allí, que da miedo, porque puede hacerte volcán. Obviamente no es Dios sacudiendo las olas, o igual sí. Porque cuando tú estás en ese lago captas algo de la divinidad, algo de la trascendencia. Hemos ido caminando, descubriendo en la naturaleza que Dios o algo de la divinidad estaba ahí y que todo lo que nos rodeaba era espacio sagrado. Y cuando el ser humano, el hombre, la mujer, fue teniendo experiencias de rasgar el velo, de descubrir algo más, de sentir a Dios como más fuerte, lo que hacía era levantar piedras, estelas. Cogía una piedra grande, la ponía en vertical y dice, aquí yo tuve esta experiencia, a mí aquí me pasó esto. Y para señalar esa piedra, pues igual le hacía unos dibujos, unas hendiduras, una señal, o ponía una fecha, no sé, o ponía su nombre, o no ponía nada, ¿vale? Eran lugares sagrados. ¿Por qué? Porque en este lugar yo he sentido la presencia de Dios de una manera mucho más así. Y cuando no tenían piedras, pues igual cogían un tronco. Y dejaban el tronco aquí yo he sentido que hay algo más. Aquí yo he intuido el sentido de la vida. Aquí yo he intuido que tiene que haber algo más grande que nosotros, que lo ha creado todo. Y cogían un tronco y le daban forma antropomórfica, pues le ponían boca, le ponían ojos, porque no sabemos representar algo sin darle nuestros rasgos, ¿verdad? Y entonces, pues se empiezan a hacer tótems. Y después, la experiencia de la muerte va llevando a las personas también a lo mismo. Oye, aquí hay una pregunta seria sobre qué pasa después de la muerte. Y entonces empiezan a hacer monumentos funerarios, ¿vale? Este es uno de los más antiguos del mundo. Unas excavaciones que todavía están por descubrir un montón. Pero bueno, ahí vamos investigando cómo los más antiguos se cogían piedras y las ponían juntas y dicen, es que aquí pasa algo. Porque cuando venimos a enterrar a alguien, sentimos cosas que no sentimos cuando freímos un huevo. Igual es eso la trascendencia, ¿no? O, si conocéis Stonehenge, otro monumento, ¿no? Funerario, pues que ahora también está como muy de moda de nuevas tendencias espirituales y tal, ¿no? Son lugares que evocan la trascendencia. Este es el figurat de Ur, de donde salió Abraham. Que nos quedan esas ruinas que hacen ver que ya era enorme, pero probablemente era un sitio así. Los lugares se fueron estableciendo queriendo representar cómo entendíamos esa trascendencia, eso más allá que hay, ¿vale? Y entonces empezamos a hacer pirámides, que son los figurats,
por estratos. Como hay una manera de ir subiendo y de ir acercándose a Dios que entendemos que está en lo alto. Y ahí empezamos a perder ya la pista. Porque Dios no está en lo alto. Bueno, pues sí está en lo alto, pero también en lo bajo. Y Dios está en ti, y está en todos, y está en lo que vivimos. Entonces, pero lo que imaginábamos de cómo era esa vida espiritual que tienes que hacer para encontrar a Dios, lo fuimos representando. Y lo encontramos en otros sitios también muy diferentes. O sea, si vais a México, a Yucatán, encontráis estas pirámides, ¿no? Que lo mismo hablan de que tienes que ir ascendiendo. Pero bueno, esto es Santa Teresa del siglo XVI, las moradas, tienes que ir ascendiendo, tienes que ir haciendo un camino espiritual ascendente hasta que te encuentres con Dios. También una forma de representar lo que vivimos por dentro son los jardines. En concreto, por ejemplo, jardines en forma de laberinto. Pues porque así es nuestra vida espiritual también, ¿no? Como un laberinto que uno dice, Dios mío, yo me meto ahí y me pierdo. Y de ahí fuimos evocando que los lugares eran importantes lo que representaban. Y nos fuimos llevando templos a las montañas. Eso es Montserrat. Pero bueno, pues Dios tiene que estar en lo alto de la montaña y tienes que subir hasta ahí para encontrarle. Entonces montemos un monasterio aquí, ¿no? O lugares donde han pasado cosas se convierten en lugares de peregrinación. Fátima, por ejemplo. Bueno, pues se supone que se aparece allí la Virgen, hacemos un santuario y que la gente venga aquí. Y cuando nos empiezan a pillar muy lejos los lugares de peregrinación, los traemos para acá. Y entonces decimos, bueno, hay un templo muy interesante en Fátima, o en Loyola, o en Montserrat, pero nosotros necesitamos un sitio cercano aquí, ¿no? Tenéis pues la maravillosa iglesia de Santa Marina aquí en Córdoba. Porque necesitamos algo cercano. Pero fijad el recorrido que hemos hecho. Hemos pasado de ir descubriendo a Dios en el lago, en la montaña, en todo lo que nos rodeaba, a ir encerrándolo en un templo. Y ese templo lo íbamos piramidalizando. ¿Es piramidoso? Eso es otra canción, ¿no? Lo fuimos haciendo así porque ya el acceso no era para todos. Y ya el templo se convierte en algo sagrado. Y ya la gestión del templo la tiene que hacer otra persona. Y entonces buscaremos a alguien que sea especial para hacer esto. Y es ahí donde empezamos a velar a Dios y dejamos de reconocerle en todo lo que nos rodeaba. Lo hemos vuelto a velar. En el pueblo de Israel ocurre esto mismo. Voy muy rápido. Al principio son estelas nada más. Si leéis el Génesis, Abraham, Isaac, Jacob, tienen algunas experiencias místicas interesantísimas y lo que hacen es, bueno, pues aquí donde ha ocurrido, levanto una piedra. Ya está, no hay más. Pero es un Dios que camina con ellos y que está siempre y que se hace presente de vez en cuando en algunas manifestaciones, ¿no? Como la Teofanía de Mambré o sí, pues, algunas visitas que tienen los patriarcas, ¿no? Voy rápido con esto. Moisés tiene una experiencia brutal, ¿vale? Han pasado un montón de años desde los patriarcas. Han estado mucho tiempo en Egipto. El libro del Éxodo, si recordáis, comienza diciendo: subió al trono de Egipto un faraón que no había conocido a José, porque el Génesis termina contando la historia de José y cómo trae a sus hermanos y las tribus de lo que será después Israel se establecen en Egipto. Pero después pasaron 400 años y allí de José no se supo más. Entonces, nadie se acuerda ya de José, ni de cómo creíamos en Dios, ni de cuáles eran nuestros rituales. Entonces, de repente alguien tiene una experiencia mística brutal. Delante de una zarza que ve ardiendo y que no se consume, es Moisés. Y a Moisés se le revela quién es Dios. Y le dice: hoy, descálzate, tío, que estás en tierra sagrada. Pero no es la tierra lo que es sagrado. Lo que es sagrado es la conversación que tiene con Dios. Y Dios le revela su nombre. Le dice: yo me llamo Yo Soy, porque yo soy el que soy. Y entonces Dios se revela y le dice su nombre. Y Moisés tiene una experiencia pero tan intensa de que Dios le ha hablado y que Dios le ha dicho quién es y cómo es, que dice: yo tengo que contarle esto a la gente. Se va a Egipto, saca todo eso. Os cuento la película porque la hemos visto y es muy larga, ¿no? Con San Mocesto. Bueno, saca a todos de Egipto, los lleva. ¿Y a dónde los quiere llevar? Los quiere llevar al mismo sitio donde él ha tenido la experiencia. A ver si el lugar tiene algo que ver. Y para él el lugar es importante. Y en el lugar, luego él en la montaña vuelve a tener otra revelación, ¿no? Y Dios le dice cómo tiene
tiene que vivir. Le dice una forma de vivir a través de las 10 palabras de amor, ¿no? El decálogo, las 10 palabras, eran 10 palabras de amor, que era cómo tienes que vivir, los 10 mandamientos. Y entonces, pero el pueblo no entiende nada, porque el pueblo no entra en la misma experiencia que Moisés, y Moisés se empeña en ello. ¿Qué hace Moisés con las tablas? Dice, vamos a ver si esta gente entiende algo de esto, porque no podemos quedarnos aquí en el monte. Fijaos, la experiencia de Dios no está vinculada al sitio, sino a la persona. Y entonces dicen, vamos a guardar las tablas en un arca y las guardamos en una tienda especial. Y entonces dentro del campamento que hacían, ponen una tienda especial que es donde se va a guardar el arca con las tablas de la ley. Y eso era lo que llamaban el tabernáculo. Esto es una recreación moderna de cómo era el tabernáculo. No era más que una tienda, ¿vale? Es una tienda en la cual se guardaban las tablas de la ley. Pero si os fijáis en la... en la estructura que tiene por dentro, nuevamente, hay una valla que impide entrar, solamente pueden entrar algunos, y luego, donde está el número 3, eso sería el velo, donde se guarda el arca, que es el número 2, ¿vale? Y ese número 1 es el lugar santísimo. O sea, ya hay una estructura de solamente puede entrar Moisés al lugar santísimo. Esa sería una representación de cómo era el arca de la alianza, y allí delante del arca de la alianza Moisés volvía a hacer su oración. Moisés sigue siendo un místico que habla con Dios, dice que cara a cara como un amigo con un amigo, expresión que utilizará después San Ignacio para los coloquios o los ejercicios espirituales. Tú hablas con Dios como un amigo, que era como hablaba Moisés. Van a seguir caminando por el desierto hasta que llegan a la tierra prometida. Allí pasará mucho tiempo, y cuando el pueblo de Israel se convierte en un reinado con David quiere hacer un templo para el arca, y Dios le dice que no. Será Salomón, su hijo, el que finalmente hace un templo, y era un templo maravilloso y repetía la misma estructura del tabernáculo. Hay un pórtico, se entra y veis el número 4 es el velo, y dentro unas imágenes grandísimas de querubines que custodiaban el arca, ¿vale? Hasta aquí muy bien. Ahí veis la estructura por dentro, una vista transversal, ¿vale? Así era más o menos. Pero normalmente, cuando están aquí ya solamente son los sacerdotes los que pueden entrar, y el sumo sacerdote el que entra. Hemos pasado de caminar con el arca, que la llevaban a todas partes, a que es un lugar, y solamente ese lugar es sagrado. Ezequiel va a tener una visión de que los querubines, cuando ellos están en el destierro en Babilonia, han perdido el templo, han destruido el templo, ha desaparecido el arca, nadie sabe dónde está. Tiene una visión en la que ve que la gloria de Dios sale del templo y llega a donde ellos están, ¿vale? De forma que cuando vuelven del exilio, reconstruirán el templo. Y fijaos, el templo que estaba viviendo antes es el de la izquierda, el templo de Salomón. Herodes construyó un templo muchísimo más grande, enorme. Pero esta parte que estáis viendo es solamente la parte del templo. Los patios eran todo esto. Era gigante, enorme. Para que os hagáis una idea, esta es una reconstrucción de la ciudad de Jerusalén en tiempos de Jesús. Fijaos que el templo, solamente el templo, ocupa casi la cuarta o la quinta parte de lo que es la ciudad. Era impresionante el templo, pero al templo solamente podía entrar el sumo sacerdote. Llegamos a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vive una espiritualidad sin templo. Esto es muy curioso. Él es judío, él participa de la religión judía, conoce los ritos, los practica, pero él vive una espiritualidad sin templo. Jesús de Nazaret, como sabéis, se une a Juan Bautista durante algún tiempo como discípulo, y después de ese tiempo como discípulo, a Juan Bautista lo encarcelan y él empieza su vida pública, ¿vale? Juan Bautista pertenece a una familia de sacerdotes. Él, por herencia, podía haber sido sacerdote del templo, pero renuncia a eso. Y por el contrario se une, al parecer, ahí están los estudios, ¿no?, a grupos antitemplo, porque había grupos que seguían siendo creyentes, que seguían siendo judíos, pero que consideraban que lo que se estaba viviendo en el templo no era la auténtica vivencia que Dios quería para ellos. Y entonces están ahí los esenios, los monjes de Qumran, y parece que Juan participa en algún momento de todo aquello y que bebe de esa espiritualidad.
Y Jesús, al estar con Juan Bautista, también. Jesús vive una espiritualidad sin templo. Y si os fijáis, Jesús cuando empieza a predicar, él habla del reino de Dios. Y para él, el templo, la experiencia sagrada, lo sagrado, no es ir a rezar a un sitio. La experiencia sagrada es el encuentro que tiene Jesús con cada una de las personas. ¿Cuál es el espacio sagrado? El espacio sagrado es el encuentro. Con la samaritana. Aquí nos encontramos. Y la samaritana le dice, oye, ¿dónde hay que rezar? ¿En este templo, que estaba en el monte Garizim? O en Jerusalén. Dice, llega la hora, ha llegado ya, en que ni en este monte ni en Jerusalén. Los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad. Pero es con la hemorroísa. La experiencia la experiencia de Dios se da en el encuentro cuando la cura. No es en ningún templo, ni es cuando va a dar gracias, es por el camino. Igual que aquella cananea, ¿no?, que le pide que cure a su hijo, le dice aquello lo de las migajas. Pero la experiencia de Dios se da en medio de una comida, en casa de Simón, cuando entra aquella pecadora y le dice, tus pecados están perdonados. Pero es que la experiencia de Dios se da mientras los niños están jugando. Y parece que están molestando al maestro y los discípulos lo quieren apartar y dicen, no, dejad que vengan. De ellos es el reino de los cielos. Y es hoy, mientras están jugando con la pelota. Es que la experiencia de Dios se da en el momento que tú te encuentras con Jesús y experimentas que eres profundamente amada, que eres profundamente amado y que no necesitas hacer absolutamente nada, ningún ritual, ninguna peregrinación, no tienes que ir a ningún lugar. Es en el momento en que tú aceptas que Dios te ama, que te quiere y que te perdona. Esa es la experiencia de salvación, esa experiencia es sagrada y eso hace de ese lugar sagrado. Y Jesús recorrió así todo. Si os fijáis en las parábolas nunca hablan de templos, hablan de la naturaleza. Habla del grano de mostaza, habla de los árboles, habla de los pájaros que no tienen que buscar la comida porque Dios los alimenta. Habla de barcos de pesca, habla de tantas cosas, pero no habla de ir al templo. Por el contrario, cuando Jesús habla del templo, por ejemplo, en el capítulo 6 de Mateo, esa lectura que todos conocemos porque se lee el miércoles de ceniza, hablando de las tres prácticas de la penitencia, el ayuno, la oración y la limosna. Cuando ores, no lo hagas en el patio del templo, delante de todos, para que los demás vean lo bueno que eres. Vete a tu habitación, cierra la puerta y habla allí con tu Padre Dios, que está en lo secreto. Es totalmente antitemplo esa expresión, ¿vale? Cuando des limosna, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. Cuando ayunes, perfúmate y tal. Es una espiritualidad que no tiene nada que ver con el templo. Por el contrario, cuando le preguntan sobre el templo, dicen, maestro, ¿has visto qué maravilla, qué corto? Pues que arquitectónicamente aquello era para ir a visitarlo. Maestro, no va a quedar piedra sobre piedra. Se va a derrumbar entero, no va a quedar absolutamente nada. Ah, vale. Pero bueno, no os preocupéis, que en 3 días lo reconstruyo. ¿Qué dijo? Y dice, Juan, se refería al templo de su cuerpo, porque la experiencia tiene que ver contigo, con la persona, con el templo del cuerpo. Entonces Jesús vive en esa experiencia. Y él experimenta muy fuerte en el bautismo. En su bautismo, cuando Juan le bautiza. Dice, y por eso dice, el cielo se rasga y Dios habla y dice, este es mi hijo, al que yo quiero tanto. Escuchadle, le amo profundamente. Esa experiencia le marca la vida. Si hubiera un lugar sagrado sería el Jordán, porque en el Jordán tiene su experiencia. Pero te pones a pensar, lees un poquito más, o el desierto, donde después de las tentaciones dice Mateo que llegaron los ángeles y le dieron consolación. Experimenta el abrazo del Padre también en las tentaciones. O el monte, porque en el Tabor también tiene la transfiguración, es un momento de teofanía muy fuerte. Es que no hay un lugar sagrado. El lugar sagrado es donde tú experimentas a Dios. Y eso es lo que quiere significar que se rompe el velo del templo. Jesús no hace sagrado en ninguno de estos espacios, ¿no? Sino que deja claro que el templo, por el contrario, puede convertirse en un obstáculo. Fijaos que el signo final antes de la pasión va a ser expulsar a los mercaderes del templo. Y claro, el pueblo dice, no, ahí te has pasado, has tocado lo más sagrado. ¿Pero qué es lo más sagrado? Si esto que estáis haciendo en el templo no está provocando esa experiencia. Bueno.
quiero hablar, voy a hacer una parte, y quiero hablar de qué punto estamos nosotros con respecto a esa experiencia de Jesús. Los primeros cristianos, y cuando me refiero a los primeros cristianos me refiero a lo que algunos biblistas denominan el movimiento de Jesús, diferente de la primera comunidad cristiana, ¿vale? Como esas primeras décadas en las cuales todavía no hay estructura, y la experiencia de Jesús es seguir haciendo lo que él hacía. Si nos acercamos a los tiempos actuales, lo que nos encontramos es un momento de secularización muy fuerte, ¿no? La modernidad nos ha traído pues que la vivencia que había tan fuerte antes de lo que era la Iglesia implantada en el mundo se fue perdiendo. Hay tres elementos que nos hablan de qué es lo que ha pasado, ¿vale? Especialmente en el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial, ver el desastre de lo que fuimos capaces de hacer, ¿no? Y lo digo en primera persona plural, porque de alguna manera fuimos todos, ¿no? Pero el desastre de la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración, con las bombas atómicas y tal, cómo éramos capaces de destruirnos, nos puso en guardia, nos provocó un shock de tenemos que repensar nuestra forma de relacionarnos. Y entonces nos repensamos y hubo una pregunta muy legítima, que es ¿dónde estaba Dios cuando estaba ocurriendo todo esto? Lo podemos preguntar hoy sobre lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Sudán, lo que está pasando en Ucrania. Podemos preguntarnos ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo podemos ser tan bárbaros? ¿Cómo podemos romper de esa manera la fraternidad? Hay una pregunta sobre ¿dónde está Dios? Y a esa pregunta mucha gente respondió de forma negativa, sencillamente, no está. Y por ahí se fueron apartando mucha gente de esa experiencia cristiana. Otro elemento fue cómo se disparó la sociedad de consumo. La implantación del capitalismo dio paso al capitalismo más agresivo y todo se convierte en bienes de consumo, incluido la religión y la espiritualidad. Es algo que consumimos, ¿no? Yo lo aprecio actualmente, por ejemplo, en los jóvenes. Se consumen experiencias religiosas. Ya he hecho EFETA, he hecho cursillos de cristiandad, me queda ir con la Universidad de Loyola a Javier, que es la que nos falta, ¿no? Es como, voy acumulando experiencias, no sé si me aportan algo, pero las consumo, ¿no? Entonces, eso también está ahí. Y un tercer elemento sociológico muy fuerte es la exaltación del individuo. Solamente importa lo que yo soy, lo que hago, cómo me siento y quién soy yo, ¿no? Entonces, se pierde un poco el sentido de comunidad. Esto provocó una reflexión en la Iglesia, que es lo que conocemos como el Concilio Vaticano II. La Iglesia se dio cuenta que también se tenía que modernizar. Y hubo una actualización, llevábamos sin concilios muchísimo tiempo, entonces tenemos que actualizar la forma de expresarnos, la forma de celebrar, la forma de expresar la teología. Tenemos que hacer algo con todo esto. Entonces se convocó un concilio, ¿no? Fue gracioso porque los más antiguos del lugar lo recordaréis. Se nombró a Juan XXIII como un papa de transición. Era como, bueno, no sabemos a quién nombrar papa, la situación está así, vamos a nombrar a alguien que esté viejito, que no dé guerra y que dure poquito. Y nombraron a Juan XXIII y lo llamaron como papa de transición, ¿sí? Transición del Vaticano I al Vaticano II, porque va el tipo y convoca un concilio. Dices, cuidado con este, ¿no? Y luego hizo lo que tenía que hacer, morirse, porque él no era capaz de llevar el concilio para adelante. Bueno, me muero y se lo cuento yo así. Y llegó Pablo VI, o sea, nombraron papa para que termine el concilio, ¿no? Pablo VI intenta poner en marcha todo lo que se ha decidido en el concilio como la actualización de lo que tiene que ser la vida de la Iglesia. Y bueno, pues ahí se empiezan a hacer cosas, ¿no? Y medio. Y entonces ocurre algo curioso. De esto seguramente no os acordáis. Cuando muere Pablo VI nombran a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa. Y nadie nos acordamos de él, porque duró 33 días. Fue una cosa curiosa, pero es que Juan Pablo I venía con muchísima fuerza a implantar todas las reformas que se querían hacer del concilio, o sea, implantar el Concilio Vaticano II. Él quería una iglesia nueva. Y entonces, yo cuento así como media anécdota, que nadie se quede con esto
como una cosa muy así, pero yo lo cuento así. Yo suelo decir que el Papa Juan Pablo I solamente dijo 3 cosas, ¿no? Así oficialmente. La primera fue que Dios era tan madre como padre. Eso está muy bonito para una postal de Editorial San Pablo, pero de eso desprende toda la teología feminista, el papel de la mujer en la Iglesia. Cuidadito con lo que ha dicho, porque si empezamos a entrar en el rasgo femenino de Dios, igual... Y algunos se pusieron en guardia. Lo segundo que dijo es, habrá que revisar las finanzas del Vaticano. ¿Qué pasa con el Banco Ambrosiano? Y ya, los que todavía no habían puesto la oreja, ya la levantaron y dijeron, a ver, cuidado, ¿de qué está hablando? Lo tercero que dijo es, qué fuerte está la sopa hoy, ¿no? Y no dijo nada más. Dice que fue un infarto. Yo no digo que no, ¿vale? Porque esto está grabando en vídeo y no voy a dejar ir por ahí que quede que yo he dicho que no fue un infarto, pero la que descubrió el cadáver, esa misma tarde la destinaron a otro país. Bueno, yo lo dejo ahí, cada uno que saque conclusiones. Y os pongo esta foto porque el que viene después es Juan Pablo II. Y Juan Pablo II era de alguna manera el líder del grupo más conservador, de los que decían, quizá no tenemos que ir tan rápido con estas... Un buen hombre, o sea, uno es beato, el otro santo, Juan Pablo II santo, San Juan Pablo II, ningún problema con eso. Y ahí ves, o sea, tiene esa mirada amistosa, cariñosa que le está diciendo a Juan Pablo I, te espero un ratito, ¿no? Bueno, ahí estuvo, ¿no? ¿Por qué os cuento esto? Porque creo que estamos, y voy a ir terminando, creo que estamos en un momento tan bonito de la historia. Yo creo que estamos en un momento tan bonito de la historia. Yo me quejo mucho de lo que cuesta la pastoral con los jóvenes, porque cuesta, de verdad. A mí me da pena a veces venir a misa y ver que los que estamos ya a los 50 no los cumplimos. Yo reconozco que tengo añoranza de cuando era más chaval y se vivía en la iglesia de otra manera. Lo reconozco, empiezo a hacerme viejo. Pero creo que vivimos en un momento fascinante, increíble. Si nos ves a San Ignacio de Loyola, nos da una patada en el trasero, diciendo, pero ¿de qué os estáis quejando? O sea, vivimos en un momento increíble, en el siglo XXI, donde todos, prácticamente todo el planeta, dispone de un dispositivo del tamaño de la palma de la mano con el que te puedes relacionar, comunicar, transmitir información con cualquier parte del mundo, con cualquier persona de todo el planeta. San Ignacio, cuando escribía sus cartas, las miles de cartas que escribió, aquellas cartas tardaban meses o años en llegar. La última que le escribe a Francisco Javier, cuando llega Francisco Javier estaba ya más muerto que yo que sé. Imagínate gobernar la compañía de Jesús a base de cartas que iban en barco o en camello, yo que sé cómo iban aquellas cartas, ¿vale? O sea, hoy en día con comunicación instantánea, en un momento tan bonito de la historia, donde ya hemos aprendido tanto, donde nos sentimos muchísimo más liberados de muchas cosas, con un papa además jesuita. ¿Qué falta para que hagamos esto mejor? Hace unas pocas semanas estaba en Roma y hablaba con uno de los miembros de la curia general, de los jesuitas allí, que trabaja directamente con el Papa Francisco, y le decía, ¿qué es lo mejor de este trabajo que haces? Y dice, me miró así, se le encendieron los ojos y dice, como diciendo, pero tú eres tonto. Pues ¿qué va a ser lo mejor? Ayudar al Papa en la reforma de la Iglesia. Pero entusiasmado el hombre, ayudar al Papa en la reforma de la Iglesia. ¿O no será entusiasmante ayudar al Papa en la reforma de la Iglesia? Porque yo creo que la reforma que el Papa está proponiendo en la Iglesia tiene mucho que ver con todo lo que he dicho antes, y me explico. Creo que el Papa vive desde una espiritualidad muy bonita, quizá por ser jesuita, esto que nos dijo en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa el verano pasado. La Iglesia es un lugar para todos. E insistió, todos, todos, todos. Porque la idea, yo creo, me permito interpretar al Papa Francisco, perdona mi atrevimiento, pero yo creo que él está diciendo, dejemos que todo el mundo entre a este espacio que no es sagrado. La Iglesia no es un espacio sagrado, es un espacio
donde se puede dar la experiencia de lo sagrado. Entonces, igual que Jesús, dejemos que entren todos, que entre la hemorroísa, que entre la pecadora, que entre el leproso, que entre la pecadora, que entre la samaritana, que entre la prostituta, que entre el homosexual, que entre, ¿no?, todos los que entraban a Jesús en su círculo de amigos, que entren a la iglesia y que en la iglesia ya, una vez dentro de la iglesia, les podamos decir, el velo se ha rasgado. Tú puedes tener experiencia propia de Dios. No necesitas absolutamente de nada. Solo tienes que acogerte a la misericordia de Dios. Primero entra, como el hijo pródigo cuando llega a casa, primero recibe el abrazo, deja que te vuelvan a poner las vestiduras, que te vuelvan a calzar, hagamos la fiesta, y luego ya experimenta que eres hijo, pero de primera acogida. Yo al menos así interpreto que es lo que nos están proponiendo. Salgamos de nuevo a traer a todo el mundo al lugar sagrado, pero el lugar sagrado no es la iglesia como institución. El lugar sagrado es cada uno de nosotros cuando somos capaces de transmitir que Dios ama al otro. Y esa persona se siente amada, se siente perdonada, y de repente el velo se rasga y tú entras a la presencia de Dios. Y esto es lo que os planteaba como primera pregunta. ¿Somos capaces nosotros de tener esa experiencia de Dios de manera normal? Cantamos, Dios está aquí. ¿Está aquí? ¿Está aquí o no está aquí? Solo hay un lugar en el que no se puede cantar esa canción. Ahí no los tengo, ¿eh? ¿Cuál será? Uno de los lugares más sagrados del mundo. Un lugar custodiado por 6 confesiones cristianas diferentes. Coptos, sirios, etíopes, griegos y romanos. ¿Ya sabéis dónde voy? Hay un lugar donde nos dijeron clarísimamente el Evangelio, dijo el ángel, no está aquí, ha resucitado. El Santo Sepulcro. Es el único sitio donde no se puede cantar esa canción. Todos los demás sitios Dios está aquí. Pero cuando tú lo cantas, realmente sientes que Dios está aquí. Tú entras, como nos cuenta San Ignacio en su autobiografía, que ya al final de su vida era como tan sencilla, hacía así y ya sentía la presencia de Dios. Y se llenaba de lágrimas, o otras veces no, iba poniendo su diario, hoy con lágrimas, hoy sin lágrimas. Y se emocionaba de la consolación que tenía, es que Dios está aquí, es que soy capaz de entrar a su presencia en cualquier momento. ¿Podemos regalarle esto a la gente? ¿Podemos regalarle esto a la gente? Primero tenemos que vivir nosotros, pero de verdad, no necesitas ayuda. No hace falta que vengas a estas charlas, tú te lees Marcos 15:38, el velo se rasgó y ya sabes de qué va. Venga, si el velo está rasgado, entremos todos a su presencia. Hay una contemplación muy bonita en los ejercicios espirituales. Es la contemplación para alcanzar amor. No voy a detenerme porque se me acabó el tiempo, pero va proponiendo 4 pasos para descubrir efectivamente que Dios está en todas las cosas. Y termino. Yo creo que ojalá nuestra oración sea creer de verdad que el amor de Jesús manifestado en la cruz nos devuelve al Edén, nos devuelve a esa relación que tenían Adán y Eva de que por las tardes, por la brisa, podemos echar un ratito con Dios. Tenemos que creer eso, si no, dice Pablo en la carta a los Corintios, habremos hecho la cruz ineficaz. Me parece muy fuerte esa expresión, hacer la cruz ineficaz. O sea, Cristo entregó su vida en la cruz, derramó su sangre para nada. ¿Por qué? Porque no has entendido que puedes entrar a su presencia. Poder entrar a la presencia de Dios y sentir el amor. El velo se rasgó y el amor se desveló. Contemplar a Jesús en la cruz y creer de verdad que puedo estar ahí. Que ese amor es para siempre. Que ese amor es para siempre. Que no lo puedes perder. Cuando mi padre murió hace 3 años, estábamos todavía medio pandemia, no podíamos entrar a verle. Entraba uno cada vez y tal. Cuando nos dijeron que fue un cáncer de pulmón, desde que le diagnosticaron hasta que colapsó, fueron 2 meses nada más. A mí me avisaron, fui a Bilbao corriendo, llegué a tiempo de pasar la última noche con él. Nos avisaron de que no había nada más, que lo iban a sedar y que ya terminaba, ¿no? Nos dejaron entrar a todos y
madre llevaba 53 años casada con él. Se querían todo. Siempre estaban juntos. Nadie los conoce separados. Se querían muchísimo. A mi madre le gusta cantar, canta muy bien. Y cuando le dijeron que nada, ¿no?, era sedarle y cerrarle los ojos, mi madre, para despedirse, le tomó la cara entre las manos y le cantó: toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Le cantó ese bolero tan bonito, cerró los ojos y salimos de allí. Creo que es la expresión de amor más bonita que he visto entre dos personas que se aman. Mi madre lleva una soledad tan profunda, está tan sola. Yo lo que os digo es que podemos acercarnos a Jesús y cantarle lo mismo, acercarse a la imagen del crucificado, agarrarle de los pies y decirle: toda una vida estaría contigo, no me importa ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Nada ni nadie nos puede separar de la experiencia del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Lo cuenta San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8. Nada ni nadie, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo futuro, ni los principados, ni las potestades, ni lo de ahora, ni lo de después, nada ni nadie nos puede separar de la experiencia personal que hemos tenido cada uno de nosotros de que Dios nos ama. El velo se ha rasgado.